Página 10. Esclavitud antigua e ideología moderna, por Moses y Finley, 1980. Capítulo 1. Esclavitud antigua e ideología moderna. 1.1. El cristianismo no se opuso a la esclavitud. La cantidad y la saña polémica de los trabajos sobre historia de la esclavitud son chocantes rasgos característicos de la historiografía contemporánea. Ello se comprende con facilidad en el caso de la esclavitud americana. Fue esclavitud negra y ni siquiera el análisis exclusivamente histórico de una institución que lleva muerta más de un siglo puede soslayar los apremios de las tensiones contemporáneas entre blancos y negros. Un comentarista ha observado hace poco, con cierta mordacidad, que a causa de la influencia de la época todas las nuevas interpretaciones de la esclavitud se han proclamado más antirracistas que las precedentes. Preocupaciones parecidas se reflejan en los estudios sobre la esclavitud de Centroamérica o Brasil y sobre el peso del tráfico de esclavos en África. Pero estas, es obvio, no pueden explicar por qué la esclavitud antigua sufre una luz de investigaciones de similar cuantía y no menor conflictividad. En nuestros días nadie necesita avergonzarse de sus antepasados esclavos griegos o romanos, como tampoco hay ningún mal social o político que pueda achacarse a la esclavitud antigua, dada la gran distancia temporal que nos separa de ella. Son otras las explicaciones a que hay que recurrir y añadiré que están profundamente arraigadas en los conflictos ideológicos más destacados. Por lo que toca a la investigación, puede hacerse una distinción, grosso modo y en parte artificial, entre las concepciones morales o espirituales del proceso histórico y el punto de vista sociológico. Tamaña diferenciación no puede sostenerla en paridad, naturalmente, ni el historiador ni el activista. En la polémica sobre la abolición del tráfico de esclavos moderno no es más insólito encontrar a humanitaristas blandiendo argumentos económicos que a sus oponentes echando mano de argumentos humanitarios. Sin embargo, mi distinción es útil para mis fines, como lo ilustra el cambiante hincapié de las citas más o menos parecidas, ambas tendencias con frecuentes paralelismos en otros autores, que se consignan a continuación. La primera procede de Arnold Ehren, el filósofo e historiador de Gotinga, enormemente influyente, que escribía a comienzos del siglo XIX, todo lo que los modernos han dicho a propósito y en contra de la esclavitud puede aplicarse asimismo a los griegos. Pero no sería conveniente negar la verdad que afirma que, sin el instrumento esclavista, la cultura de la clase dominante griega no habría sido lo que fue. Si el fruto que produjo ésta tiene algún valor para toda la humanidad civilizada, es lícito tener dudas respecto de si pagó un precio demasiado alto con la introducción de la esclavitud, cursivas mías. La cita opuesta procede del Anti-Dubrink de Engels, la esclavitud posibilitó la división del trabajo en gran escala entre la agricultura y la industria. Sin esclavitud no hay Estado griego, ni arte griego, ni ciencia griega. Sin esclavitud no hay imperio romano. Y sin el fundamento del helenismo y del romanismo no hay tampoco Europa moderna. Es muy fácil enzarzarse en vagos discursos a propósito de la esclavitud y otros fenómenos análogos, y derramar cólera altamente moral sobre semejantes vértices. Y con eso no aprendemos nada acerca de cómo surgieron esas instituciones, por qué subsistieron y qué papel desempeñaron en la historia. Página 13. El enfoque ético-espiritual dominaba las polémicas sobre la esclavitud antigua desde principios del siglo XIX y casi monopolizaba la investigación académica, excepción hecha del anticuarismo neutral, hasta el punto de que hoy domina la opinión de que los intereses modernos en la esclavitud antigua brotaron de la idea de libertad del siglo XVIII. Con el comienzo de la moderna crítica socioconstructiva y de que el clímax de dicho impulso inicial se dio en 1847, con la aparición de la Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité de Henry Wyon.
Cuando Wyon publicó sus 3 volúmenes los presentó con un capítulo de 164 páginas sobre la esclavitud en las colonias. El motivo se explicaba en el breve prefacio: la esclavitud entre los antiguos. Tal vez parezca extraño que vaya a buscarse tan lejos cuando la esclavitud sigue existiendo entre nosotros. Al abordar este tema no quiero apartar la atención bajo ningún concepto de la cuestión colonial, antes bien, me gustaría centrarla en ella y buscar una solución. La solución no habría podido ser más sencilla: la abolición de una institución que era anticristiana hasta la médula, que corrompía a esclavos y amos por igual y en consecuencia a toda la sociedad. En 1847, el abolicionismo era un tema candente en Europa. En 1879, sin embargo, cuando Wyon publicó la segunda edición, la esclavitud se había suprimido prácticamente en todas las colonias del Nuevo Mundo y el abolicionismo se había convertido en asunto del pasado, en asunto archivado. Pese a ello, Wyon, por entonces secretario vitalicio de la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, decano de la Faculté des Lettres de París y padre de la Constitución, optó por reimprimir su anticuado capítulo sobre las colonias porque, según escribió en un nuevo prefacio, acaso dé una idea del régimen colonial y del estado de opinión entre nosotros en el preciso momento en que se resolvía la polémica, mucho antes de lo que se había creído. Gracias a Dios, añadió piadosamente. La historia de Wyon sigue siendo única en su nivel y por su arsenal de fuentes literarias y jurídicas, de literatura patrística y, mucho más de lo normalmente permitido, de pruebas bíblicas. En la actualidad, sin embargo, se la tiene generalmente por un hecho nada más que simbólico, con un par de observaciones peyorativas acerca de lo que Westermann ha llamado los prejuicios abolicionistas de la época. Su influencia, prosigue en el establecimiento de la moderna valoración religioso-moralista de la institución antigua ha sido, probablemente, la más peligrosa y la menos desautorizada. Joseph Vogt evita el tono denunciador de Westermann, pero el balance de 2 páginas en que afirma prestar especial atención a esta notable obra se ciñe casi en su totalidad a los juicios de valor, que necesitan revisarse, acerca de la influencia negativa de la esclavitud en la sociedad y el papel salvífico del cristianismo en el proceso finiquitador de la institución. No hace falta que siga citando, de tales comentarios y resúmenes nadie imaginaría el contenido de los 3 volúmenes de Wyon ni la magnitud de su aportación académica. No se equivocaba cuando escribía, al final del largo capítulo introductorio, a propósito de la situación moderna: además, este libro no es un alegato, sino una historia. Sin olvidarme ni por un momento de la cuestión moderna, he encarado abiertamente el hecho antiguo, los miles de hechos, quisiera añadir, sobre el volumen de la población esclava, los orígenes de la esclavitud, el precio y empleo de los esclavos, los ilotas, la manumisión y así sucesivamente. Es preciso decir unas cuantas cosas acerca de esta mezcla de denuncia y olvido de Wyon. Ante todo, que es un fenómeno del siglo XX. En segundo lugar, que, por mucho que se pueda, legítimamente, criticar o disentir de las interpretaciones wyonianas de los datos, ello no da pie para acusarle de distorsión u omisión deliberada de las pruebas como consecuencia de su compasión cristiana o su entusiasmo abolicionista. Por último, que el anti-wyonismo no refleja ningún alejamiento del enfoque ético-espiritual de la historia, sino que es producto de un cambio, y también de una polémica, en los valores morales de los historiadores. Dicho de manera palmaria, el conflicto se encuentra en el choque entre la concepción de Eren de que la esclavitud, no obstante ser un mal, no fue un precio demasiado alto en la adquisición de las supremas cotas y legados culturales de los griegos y la insistencia de Wyon en que no hay defensa alguna de un mal que viola tan violentamente la esencia del cristianismo. Raras veces se han manifestado las posiciones de manera tan terminante,
aunque no es difícil perfilarlas en la compleja interacción de los sistemas axiológicos. Wyon ha recibido ataques póstumos porque, pese a ser plausiblemente un buen cristiano, no transigió con matiz alguno que suavizase las tradiciones y los valores clásicos. Lo mismo ha ocurrido con otros historiadores del siglo XX que, desde distintas premisas, atribuyeron la decadencia de la antigüedad al solo factor de la esclavitud. Página 17. Aunque creo que el hincapié en los valores morales ha llevado a una distorsión tanto del análisis de la esclavitud antigua como de los trabajos historiográficos sobre el mismo tema, quisiera ir un poco más allá en la relación entre cristianismo y esclavitud antigua porque ha constituido un lugar axial en los debates ideológicos a propósito de esta última, a decir verdad, un ejemplo de primer orden de lo que suele ocurrir cuando se convoca al pasado como testigo de las disputas morales o teológicas. Westermann, por ejemplo, agnóstico en materia religiosa, o por lo menos no creyente, atacó a Wyon en un capítulo polémico en que no tuvo ninguna dificultad para rebatir la opinión de que el cristianismo fue responsable, por muy a destiempo que hubiese actuado, de la desaparición de la esclavitud antigua. En un mundo sin ideología esta polémica no habría sido necesaria, ya la había suscitado aproximadamente un siglo antes, con alcance y perspicacia mucho mayores, aquel teólogo radical, amigo de Nietzsche y precursor de Karl Barth, que fue Franz Overbeck. En realidad, ya se había hecho suficiente en 3 o 4 páginas de John Millar, en 1771. Esta posición la resumió Ernst Troeltsch hace medio siglo. Interiormente la naturaleza de la institución esclavista quedaba neutralizada por las pretensiones de lo ideal. Exteriormente, sin embargo, la esclavitud no pasaba de ser una parte de la ley general de la propiedad y del orden del Estado que el cristianismo aceptó sin mover un dedo por alterar, antes bien, en virtud de sus garantías morales, tendió a fortalecerla. El tono subido de las argumentaciones de Overbeck y la intemperancia de su lenguaje puede atribuirse al hecho de que formulaba un poderoso argumento teológico a propósito de la naturaleza del cristianismo y que no se limitaba a corregir una falacia histórica, y quizá también a la magnitud de los establos de augías que quería limpiar. En 1875, momento en que escribía, era dogma de fe que la Iglesia primitiva se había opuesto a la esclavitud. Harían falta muchas páginas para hacer solamente una lista de los libros y ensayos en que aparecía esta doctrina, no todos despreciables y algunos de ellos de considerable valor erudito. Wyon no fue el creador de dicho dogma y ni siquiera su portavoz más popular, este fue, probablemente, Paul Layard, cuyo Les Esclaves Chrétiens conoció 5 ediciones solo en francés tras aparecer en 1876 y fue laureado por la Academia. La dificultad del dogma aludido estriba en su aparente incompatibilidad con la documentación disponible. Se había convertido en serio motivo de preocupación a comienzos del siglo XIX y había dado lugar a un florecimiento de estudios relativos a la Iglesia y la esclavitud antigua. Wyon, vale la pena recordarlo, ganó un certamen patrocinado por la Académie des Sciences Morales et Politiques en 1837, sobre el tema la substitución de la esclavitud por la servidumbre y en consecuencia la suya fue una de las 3 obras que se publicaron después. En 1845. Antes de que hubieran aparecido los 3 volúmenes de Wyon, los responsables del Ulsean Prize de la Universidad de Cambridge establecieron como tema del certamen de aquel año la influencia del cristianismo en la abolición de la esclavitud en Europa. El trabajo ganador, de Churchill Babington, publicado el año siguiente, constaba de 181 páginas de apretada erudición. En 1862, con el acicate directo de la Guerra Civil Norteamericana, la Sociedad para la Defensa del Cristianismo de La Haya invitaba a un enfoque más diferenciado según la formulación bipartita del tema. 1. Una explicación científica de los pasajes bíblicos relacionados con la esclavitud, y 2.
una investigación sobre cómo debería considerarse la esclavitud de acuerdo con el espíritu y los principios del cristianismo. Se vieron recompensados con una por lo menos generosa y valiosa respuesta, el ensayo ganador de un profesor alemán, Heinrich Wiskermann, publicado en Leiden en 1866 con el título de Die Sklaverei. Wiskermann, estudioso del mundo clásico, teólogo e historiador, con un enjundioso currículo de publicaciones importantes, echaba por tierra la concepción de que el Nuevo Testamento ofrecía cierto apoyo a los abolicionistas y argumentaba acto seguido que la esclavitud es, pese a todo, un mal que la religión y la razón solo pueden admitir en determinadas circunstancias, unter Umständen. En resumen, hombres de fe sólida se sentían obligados a buscar alguna explicación de la larga supervivencia de la esclavitud tras el triunfo del cristianismo. El tercer volumen de Wyon comienza dando cuenta del problema y vuelve a él repetidas veces. Una forma de resolver el problema la esclavitud fue una práctica inicua e incompatible con las necesidades morales no es muy satisfactoria. Tampoco lo es la de Wiskermann. Cristo y los apóstoles o guardaron silencio acerca de la esclavitud o la aprobaron por poderosos motivos tácticos, a esto se refería cuando hablaba de determinadas circunstancias. Sin embargo, una respuesta poco convincente es mejor que la actitud adoptada por Joseph Vogt. Este sostiene el dogma de la oposición fundamental cristiana desde el principio sin preocuparse de replicar a los argumentos y las pruebas presentadas en contra, ni siquiera a los de Westermann, por quien ha sentido mucha admiración, aunque no del todo acrítica. Aunque es cierto, escribe con alegría, que el cristianismo aceptó la esclavitud como institución, lo que importa es que la diferencia de amo y esclavo en la nueva comunidad cristiana solo podía ser relativa. Había aparecido una nueva forma de valorar la propiedad y el poder. Esto se aproxima a Wyon, aunque con un matiz ligeramente menos activista. La polémica de Vogt con Wyon no es, por consiguiente, a propósito del cristianismo, sino acerca de la negación de este último de la excelencia espiritual de los griegos y romanos paganos. Que Vogt se equivoca cuando cree, contra Troeltsch, que había aparecido una nueva forma de valorar la propiedad y el poder me parece indiscutible. No menos innegable me parece que representa una evasión del problema capital apoyarse en la cláusula ambiguamente dimisoria aunque es cierto que el cristianismo aceptó la esclavitud como institución. Pero no discuto estos aspectos, mi interés inmediato se cifra en la falacia metodológica que impregna el texto de Vogt, corriente en la historia de las ideas, y que podemos llamar falacia teleológica. Esta consiste en suponer la existencia, en el comienzo de los tiempos, por así decir, de los valores del escritor en nuestro caso, el rechazo moral de la esclavitud por ser un mal y luego analizar todo pensamiento y práctica tempranos como si estos casaran, o debieran casar, con semejante hipótesis como si los hombres de otras épocas se plantearan los mismos problemas y con el mismo talante que los del historiador y Simundo. La falsa afirmación de que los intereses e investigaciones modernos de la esclavitud antigua tiene sus raíces en la Ilustración y el abolicionismo es otro ejemplo. Interés e investigación se suponen constantes y se valoran y juzgan de acuerdo con la práctica decimonónica y vigésimo secular de la erudición y el monografismo académicos. Sería innecesario alegar que allí siempre ha habido niveles de interés o que el monografismo investigador no es la única medida del interés. Página 21.